Nunca pensé que viviría para ver el día en que mi propio hijo levantaría la mano contra mí. El eco de aquella bofetada todavía resuena en mi mente, 3 semanas después, como una campana de iglesia que no deja de sonar. Pero lo que duele más que el escozor en mi mejilla es la mirada en sus ojos. Los mismos ojos a los que cada noche besaba para darles las buenas noches. Los mismos que se iluminaban cuando entraba en su cuarto después de una pesadilla. Me llamo Laura, y tengo 67 años. He enterrado a 2 maridos, criado a 3 hijos prácticamente sola, y he sobrevivido a más desengaños de los que la mayoría podría imaginar. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el momento en que mi hijo me miró como si yo fuera una extraña, que no tenía derecho a existir en su mundo. Todo empezó hace 3 meses, cuando vi algo que no debía ver. Mi nuera, Emma, estaba embarazada de 5 meses de su primer hijo. Radiante con ese brillo especial que tienen las futuras madres, completamente ajena a que su marido ya estaba planeando repetir el mismo patrón que destruyó mi primer matrimonio hace 35 años. Fui a su casa un sábado por la mañana, llevándoles una sopa casera porque Emma lo estaba pasando mal con las náuseas matutinas. Entré con el juego de llaves que me habían dado, algo que ahora parece de otra vida, de cuando todavía era bienvenida en su hogar. Miguel estaba en su despacho, con la puerta entreabierta, hablando por teléfono en susurros que captaron mi atención de inmediato. «No tiene por qué saberlo», decía, con ese tono particular que usan los hombres cuando se creen muy listos. Emma ya está bastante sensible con el embarazo. Además, esto es solo algo temporal. En cuanto nazca el bebé, todo volverá a la normalidad. Me quedé paralizada en el pasillo, con las manos temblando alrededor del recipiente de la sopa, mientras oía a mi hijo hablar de su aventura con alguien al otro lado de la línea. El nombre de la mujer era Jessica. Trabajaba en su oficina. Llevaban viéndose 4 meses, más tiempo del que Emma llevaba sabiendo que estaba embarazada. Las conversaciones que siguieron durante las semanas posteriores dibujaron un cuadro que yo reconocía demasiado bien. Comidas secretas, viajes de negocios, de fin de semana, que coincidían perfectamente con las visitas de Emma a su madre, recibos de hotel escondidos en el coche, la misma cuidada coreografía del engaño que mi primer marido había ejecutado con precisión quirúrgica hasta el día en que lo encontré en nuestra cama con mi hermana. Veía a Emma preparar la habitación del bebé con una alegría inmensa, eligiendo ropita diminuta y leyendo libros sobre el embarazo hasta altas horas de la noche, confiando plenamente en el hombre que la estaba traicionando sistemáticamente. Me recordaba tanto a mí misma a esa edad, llena de esperanza, entregada, creyendo que el amor podía conquistarlo todo si te esforzabas lo suficiente. Durante 2 meses no dije nada. Me repetía que no era mi asunto, que quizá me equivocaba, que tal vez había una explicación que no alcanzaba a ver, pero cada cena de domingo se convirtió en una tortura, viendo a Emma acariciar su creciente barriga mientras hablaba de nombres para el bebé con el hombre que ya planeaba destrozar su mundo. El punto de inflexión llegó un martes por la tarde, cuando Emma me llamó llorando porque Miguel se había perdido otra cita con el médico. Empezaba a sentir que algo no iba bien, pero no sabía ponerle nombre. La confusión en su voz, la forma en que no paraba de buscarle excusas. Era como escuchar mi propia voz décadas atrás. «Laura», susurró al teléfono, «¿crees que pido demasiado? Miguel dice que soy una pesada, pero es que yo pensaba, con la llegada del bebé, pensé que estaríamos más unidos. Esa noche no pude dormir. Yacía en mi cama vacía, mirando al techo, recordando lo que se sentía al estar embarazada y sola sin ni siquiera saberlo. Recordaba cómo se me encogía el estómago cada vez que mi primer marido llegaba tarde a casa, cómo me culpaba por su distancia, cómo me convencía de que estaba imaginando problemas que no existían. Pensé en mi nieta o nieto, creciendo en el vientre de Emma, inocente y sin saber que su padre ya se preparaba para abandonarlos, antes incluso de que tomaran su primer aliento. Pensé en el ciclo repitiéndose. Otra generación dañada por secretos, mentiras y la cobardía de quienes eligen la traición en lugar de la honestidad. A la mañana siguiente,
Tomé una decisión que me costaría todo lo que creía que me quedaba. Llamé a Emma y le pedí que nos viéramos para tomar un café. Solo nosotras dos. De mujer a mujer. De madre a futura madre. No tenía ni idea de que esa simple conversación llevaría a la mano de mi hijo cruzando mi cara y a 3 semanas de un silencio que se siente como la propia muerte. No tenía ni idea de que intentar proteger a mi familia haría que me trataran como si fuera el enemigo, pero tampoco tenía ni idea de la fuerza que aún me quedaba, enterrada bajo años de guardar los secretos de otros. A veces, las personas que más te quieren son las que más profundo te hieren, y a veces, la verdad es la única arma que te queda contra un mundo que parece decidido a mantenerte en silencio. La cafetería donde me encontré con Emma aquella fatídica mañana era el mismo lugar al que solía llevar a Miguel cuando tenía 7 años. Le pedía un colacao mientras yo sorbía mi café, y le escuchaba contarme sus sueños de convertirse en superhéroe. Iba a salvar a todo el mundo, decía, a proteger a los inocentes, a luchar contra los malos. Me pregunto cuándo decidió convertirse en uno de ellos. Emma llegó 15 minutos tarde, disculpándose efusivamente como siempre, con la mano apoyada instintivamente sobre su vientre redondeado. Parecía cansada, de ese tipo de agotamiento que no solo viene de llevar un bebé. Llevaba encima la duda, la confusión, el peso de amar a alguien que se estaba distanciando poco a poco. «Me alegro tanto de que me hayas llamado», dijo, acomodándose en el asiento frente a mí. «Últimamente me he sentido muy sola. Miguel ha estado trabajando hasta tardísimo, y cuando está en casa parece distante». Observé su rostro mientras hablaba, viéndome a mí misma a los 28 años, poniendo excusas por un hombre que ya planeaba su huida. La misma sonrisa esperanzada que no llegaba a los ojos. La misma forma de restar importancia a sus propios instintos para no parecer exigente o irrazonable. «Emma», dije, con la voz más firme de lo que me sentía, «hay algo que necesitas saber sobre Miguel». Las palabras salieron lentas, con cuidado. Le hablé de la conversación telefónica que había escuchado, de la mujer llamada Jessica, de los recibos de hotel, las mentiras y el patrón que reconocía porque yo misma lo había vivido. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, cómo su mano se movía protectoramente sobre su vientre, como si pudiera proteger a su hijo nonato de la verdad. «No», susurró, negando con la cabeza. «No, tienes que haberlo entendido mal. Miguel nunca... Él está ilusionadísimo con el bebé. No para de hablar de ser padre». Pero incluso mientras protestaba, pude ver el reconocimiento amaneciendo en sus ojos. Las piezas encajaban. Todas esas ausencias inexplicadas, las llamadas que atendía en privado, la forma en que se había estado distanciando justo cuando ella más lo necesitaba. «Te cuento esto porque os quiero a los dos», dije, extendiendo la mano sobre la mesa para coger la suya, que temblaba. «Porque no quiero que pases años preguntándote si estás loca, años culpándote por problemas que tú no creaste, y porque ese bebé se merece algo mejor». Emma apartó la mano como si mi contacto le quemara. «Te equivocas», dijo, pero a su voz le faltaba convicción. «Miguel no es así. Él no nos haría esto». 2 días después, Miguel me llamó, no para agradecerme que cuidara de su familia, no para reconocer que quizás su madre sabía algo sobre identificar las señales de un hombre desconectado de su matrimonio. No, me llamó para gritarme por meterme en su vida. «¿Cómo te atreves a poner a Emma en mi contra?», gritó por el teléfono, con una rabia en la voz que nunca antes le había oído. «¿Cómo te atreves a difundir mentiras sobre tu propio hijo?» «No son mentiras, Miguel», dije en voz baja, «y tú lo sabes». El silencio que siguió fue ensordecedor, y luego, «Aléjate de nosotros, mamá. Lo digo en serio. No llames, no vengas, no contactes con Emma. Ya has hecho suficiente daño». La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono en mi mano como si fuera un objeto extraño. En 67 años de vida, con todo lo que había soportado y superado, nunca me había sentido tan completamente rechazada por alguien a quien le había dado todo para protegerlo. Pero eso era solo el principio. Durante las semanas siguientes, los muros que Miguel construyó alrededor de su familia
se extendieron a todos los demás que me importaban. Mi hija Sara, que vivía en la otra punta del país, en A Coruña, empezó a tardar más en devolverme las llamadas. Cuando finalmente lo hacía, su voz era tensa, cuidadosa. «Mamá, Miguel me ha contado lo que pasó», dijo. «Quizá deberías haberte metido en tus asuntos. Emma ya es mayorcita. Puede manejar su propio matrimonio». «Sara, no lo entiendes. Entiendo que acusaste a tu hijo de ser infiel basándote en una conversación que podrías haber oído mal. Eso es bastante grave, mamá. Oído mal. Como si 35 años de matrimonio y 2 décadas como madre soltera no me hubieran enseñado a reconocer el sonido de un hombre buscando excusas para su traición. Como si mi propia experiencia no significara nada. Como si mi sabiduría fuera solo un delirio paranoico. Mi hijo menor, David, fue más amable, pero igualmente distante. Mamá, creo que tenías buena intención, pero a veces es mejor dejar que la gente resuelva sus propios problemas. Miguel está muy dolido. Quizá deberías pedirle perdón. Pedir perdón por intentar proteger a una mujer embarazada de la misma devastación que casi me había destruido a mí. Por decir la verdad en lugar de mantener mentiras cómodas. Por ser una madre que se negaba a ver cómo la historia se repetía en silencio. El aislamiento no venía solo de mis hijos. Las noticias vuelan en las comunidades pequeñas, especialmente cuando se trata de un drama familiar. En el supermercado, mi vecina, la señora Hernández, que me conocía desde hacía 15 años, de repente encontró la sección de frutería fascinante cuando me vio acercarme. La mujer que normalmente me saludaba desde su jardín cuando recogía el correo, ahora se metía corriendo en casa cada vez que mi coche entraba en el garaje. Peor aún eran los que sí me hablaban. Las miradas de reojo, las preguntas cuidadosas diseñadas para sonsacar cotilleos en lugar de ofrecer apoyo. «¿Qué tal las cosas con la familia, Laura?», preguntaban con falsa preocupación, esperando detalles que pudieran compartir durante el café con sus propias amigas. Empecé a entender lo rápido que puedes convertirte en la villana de tu propia historia. La facilidad con la que la gente se pone del lado del joven encantador, en lugar de la mujer mayor que se atreve a decir verdades incómodas. ¿Cómo se culpa al mensajero cuando el mensaje perturba las cómodas suposiciones de todos sobre quién merece protección y quién merece silencio? Emma dejó de contestar mis llamadas por completo. Las pocas veces que pasé con el coche por delante de su casa, podía ver su coche en la entrada, pero nunca respondió a mis llamadas a la puerta. Les dejé la compra en el porche 2 veces. Ingredientes para los platos que sabía que le encantaban. Cosas para ayudar con las náuseas que le dificultaban comer. Ambas veces, las bolsas se quedaron allí, intactas, hasta el día de la basura. Miguel cambió las cerraduras. Lo descubrí cuando intenté usar mi llave durante lo que pensé que era una emergencia. Había visto una ambulancia en su calle y entré en pánico, pensando que algo le había pasado a Emma o al bebé. De pie en su porche, intentando frenéticamente usar una llave que ya no encajaba, me di cuenta de que había sido oficialmente exiliada de la familia que había pasado toda mi vida adulta construyendo y protegiendo. Esa noche, sentada sola en mi casa con la única compañía de la televisión, entendí lo que significaba ser invisible en tu propia historia, que cuestionen tus motivos, que desprecien tu amor, que desestimen tu experiencia como si no significara nada. Ser pintada como la perturbadora de la paz en lugar de la guardiana de la verdad. Pero tarde esa noche, mientras yacía despierta mirando al techo, oí algo que me heló la sangre. A través de las delgadas paredes que separaban nuestras propiedades, pude oír a Emma llorar. Sollozos profundos, desconsolados, que atravesaban la oscuridad entre nuestras casas. El sonido de una mujer que había descubierto que la verdad que tanto había intentado negar era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Y supe, con la terrible certeza que proviene de la experiencia vivida, que todo estaba a punto de empeorar mucho más antes de mejorar. 3 semanas después de oír los sollozos de Emma en la oscuridad, cometí el que se convertiría en el mayor error de todo este calvario. Decidí intentar una vez más hablar con mi hijo, hacerle entender que todo lo que había hecho nacía del amor, no de la malicia. Debería haberlo sabido.
Debería haber reconocido que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir con buenas intenciones. Era el cumpleaños de Miguel, el 32º. Durante 31 años, nunca había faltado a la celebración de este día con él. Cuando era pequeño, le preparaba fiestas temáticas elaboradas con tartas caseras en forma de dinosaurios o coches de carreras. A medida que crecía, se convirtieron en cenas familiares, cuidadosamente planeadas con sus comidas favoritas y las personas que más le importaban. Incluso durante sus años universitarios, cuando el dinero escaseaba y yo tenía 2 trabajos, siempre encontraba la manera de hacer que su cumpleaños fuera especial. Este año no estaba invitada. Me enteré de la fiesta por Sara, quien lo mencionó de pasada durante una de nuestras conversaciones telefónicas, cada vez más incómodas. «Ah, el viernes tengo que salir antes. Vuelo a Madrid para la cena de cumpleaños de Miguel». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Se iban a reunir todos. Sara volando desde A Coruña, David subiendo en coche desde el centro, los padres de Emma viniendo desde su urbanización de jubilados. Todos excepto la mujer que le había dado la vida. Pasé la noche del jueves horneando su tarta favorita, la tarta de la abuela, de chocolate y galletas, la misma receta que mi madre me había enseñado cuando Miguel tenía 5 años, y la declaró la mejor tarta del universo. Mis manos se movían automáticamente a través de los gestos familiares. Mezclar la mantequilla con el azúcar, incorporar el chocolate, colocar las galletas con la misma técnica cuidadosa que había perfeccionado a lo largo de décadas de cumpleaños. La tarta reposaba en la encimera de mi cocina ese viernes por la mañana, perfectamente decorada, con las velas listas para ser colocadas. La miré fijamente durante 1 hora, debatiendo si aparecer sin ser invitada sería un acto de amor o de desesperación. Al final, ganó el amor. O lo que yo creía que era amor. Llegué a su casa a las 6:30, con la tarta en la mano, llevando el vestido azul que Miguel siempre había dicho que me quedaba bien. A través de la ventana del salón, podía ver el cálido resplandor del comedor, oír los sonidos de risas y conversaciones que deberían haber incluido mi voz. Por un momento, me quedé paralizada en la acera, recordando todas las veces que había recorrido ese mismo camino llevando tartas de cumpleaños, regalos de Navidad y cenas de domingo. Emma abrió la puerta, y su rostro palideció al verme allí. Se le notaba mucho el embarazo, su vientre redondo y prominente bajo un vestido premamá que no reconocí. Parecía más saludable que hacía semanas, pero había algo diferente en sus ojos, una dureza que antes no estaba. «Laura», dijo, sin abrir la puerta del todo. «¿Qué haces aquí?» «Es el cumpleaños de Miguel», dije, sosteniendo la tarta como una ofrenda de paz. Pensé, le he hecho su favorita, la de chocolate y galletas, la receta que le encanta desde niño. Detrás de Emma, vi movimiento en el pasillo. Apareció Miguel, y la expresión de su rostro cuando me vio es algo que me llevaré a la tumba. No era ira esta vez. Eso podría haber sido más fácil de soportar. Era asco, asco puro y sin diluir, como si yo fuera algo desagradable que hubiera encontrado en la suela de su zapato. «Te dije que te mantuvieras alejada», dijo, su voz llegando claramente hasta donde sus hermanos y suegros estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. «Te dije que no nos contactaras». «Miguel, por favor», dije, mi voz quebrándose a pesar de mis esfuerzos por mantenerme fuerte. «Es tu cumpleaños. Soy tu madre. Solo quería... ¿Querías qué? ¿Arruinar otro momento familiar? ¿Difundir más mentiras? ¿Hacer que Emma se disguste otra vez justo cuando por fin empieza a sentirse mejor?» Las palabras dolieron porque contenían la suficiente verdad como para ser devastadoras. Emma sí parecía estar mejor. Lo que sea que la había estado preocupando semanas atrás parecía haberse resuelto. Quizá me había equivocado. Quizá lo que había oído había sido inocente después de todo. Quizá de verdad era solo una vieja amargada proyectando mi propia historia dolorosa en su feliz matrimonio. «He traído tarta», dije débilmente, consciente de lo patética que sonaba. «Ya tenemos tarta», dijo Emma, su voz más suave que la de Miguel, pero no menos definitiva. «La ha hecho mi madre. No necesitamos la tuya». Desde dentro de la casa,
Oí la voz de David. «¿Mamá? ¿Es la abuela Laura?» Mi corazón dio un vuelco por un instante, pensando que quizá uno de mis hijos me invitaría a entrar, que recordaría que yo también pertenecía a ese lugar. «No», respondió Miguel sin apartar la vista de mí. «No es nadie, solo alguien en la dirección equivocada. Nadie». Esa sola palabra golpeó más fuerte que su bofetada semanas antes. Nadie. Después de 32 años de fiebres a medianoche, rodillas raspadas, ayuda con los deberes, pagos de matrículas universitarias e innumerables sacrificios que habían moldeado cada decisión de mi vida adulta, me había convertido en nadie. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos, sosteniendo una tarta que de repente se sentía imposiblemente pesada en mis brazos. A través de la ventana, podía ver la silueta de Sara en la mesa del comedor. De espaldas deliberadamente a la puerta principal, podía ver a David moverse incómodo, probablemente preguntándose qué estaba pasando, pero no lo suficientemente curioso como para venir a verlo por sí mismo. «Por favor, vete», dijo Emma, y había algo casi parecido a la lástima en su voz, lo que de alguna manera empeoró todo. «Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Miguel se acercó a la puerta, su voz bajando a un susurro que era de alguna manera más amenazante que si hubiera gritado. «Si vuelves a aparecer por aquí sin ser invitada, llamo a la policía. ¿Me entiendes? Pediré una orden de alejamiento. Me aseguraré de que no puedas acercarte a menos de 100 metros de mi familia». Mi familia. No nuestra familia. Su familia. Había sido oficialmente extirpada del grupo de personas que le importaban. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi coche, todavía con la tarta, sintiendo que las piernas podían fallarme en cualquier momento. Detrás de mí, oí la puerta principal cerrarse con rotundidad. Oí los sonidos de la celebración reanudarse como si nunca hubiera estado allí, como si mi presencia no hubiera sido más que una breve y desagradable interrupción en su velada perfecta. Me senté en mi coche durante 10 minutos, mirando la tarta en el asiento del copiloto, antes de darme cuenta de que estaba llorando. No las lágrimas suaves de la tristeza, sino los sollozos ásperos y feos de alguien cuyo mundo acaba de colapsar por completo. Cada recuerdo de cumpleaños que había atesorado, cada momento de orgullo que había sentido al ver a mi hijo convertirse en un hombre, cada sacrificio que había hecho para darle la vida que se merecía, todo se había reducido a este momento de rechazo absoluto. Cuando finalmente conduje a casa, tiré la tarta a la basura sin cortar una sola porción. Pero tarde esa noche, me encontré sacándola, sentada a la mesa de mi cocina comiendo la tarta favorita de Miguel, sola en la oscuridad, saboreando 32 años de amor que aparentemente no significaban nada en absoluto. A la mañana siguiente, me desperté y encontré mi jardín delantero decorado con papel higiénico y huevos estrellados contra mis ventanas. Chicos del barrio, probablemente amigos de adolescentes que habían oído cotilleos sobre la vieja loca que había intentado romper un matrimonio. El mensaje era claro. Hasta los niños de esta comunidad sabían que ahora yo era la villana. Lo limpié yo misma, fregando los restos de huevo del cristal mientras mi vecino de 70 años, el señor Pérez, observaba desde su porche sin ofrecer ayuda. Cuando le saludé con la mano, el mismo gesto amistoso que había hecho cada mañana durante 10 años, desvió la mirada y se metió en casa. Esa tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Deja de intentar destruir nuestra familia. Hay secretos que deben seguir enterrados. Te arrepentirás si no te alejas». Me quedé mirando ese mensaje durante horas, preguntándome quién lo había enviado y a qué secretos se referían. Porque si algo había aprendido en 67 años de vida, es que cuando la gente te dice que te calles, normalmente significa que estás más cerca de la verdad de lo que quieren que estés. El mensaje anónimo me atormentó durante días, pero fue lo que ocurrió el martes siguiente lo que casi destrozó lo que quedaba de mi espíritu. Estaba en el supermercado, el mismo donde había comprado para mi familia durante más de 2 décadas, cuando vi a Emma en la sección de frutería, con su vientre ahora inconfundiblemente prominente a los 7 meses de embarazo. Mi corazón dio un vuelco a pesar de todo. Se veía sana, incluso radiante,
seleccionando manzanas con la atención metódica que las mujeres embarazadas prestan a todo lo que ingieren. Por un momento, olvidé el rechazo, la ira, las cosas terribles que se habían dicho. Todo lo que vi fue a la esposa de mi hijo, llevando a mi nieto, alguien a quien había querido como a mi propia hija. Me acerqué lentamente, con cautela, como te acercarías a un animal herido que podría aceptar ayuda o morderte. Emma, dije en voz baja cuando estuve lo suficientemente cerca como para que no pudiera fingir que no me veía. Ella levantó la vista, y por un segundo vi algo parpadear en su rostro. No exactamente calidez, pero tampoco el frío rechazo al que me había acostumbrado. Algo más complicado. Algo que se parecía casi a... ¿Culpa? Laura, dijo, mirando a su alrededor como si comprobara quién podría estar observándonos. ¿Cómo estás? Voy tirando, dije, aunque ambas sabíamos que era mentira. Tenía un aspecto terrible y lo sabía. Había perdido un peso que no podía permitirme perder, y las noches en vela habían tallado sombras bajo mis ojos que el maquillaje no podía ocultar. ¿Cómo te encuentras? ¿Y el bebé? Por un momento, su mano se movió instintivamente hacia su vientre, y casi sonrió, creciendo fuerte, muy activo. El médico dice que todo parece perfecto. Me alegro mucho, dije, y lo decía con cada fibra de mi ser. Emma, sé que las cosas están complicadas entre nosotros, pero quiero que sepas que te quiero. A los dos. Y si alguna vez necesitas algo, Laura no. Su voz era baja pero firme. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil de qué? Pregunté, confundida por el dolor en su voz. Ella desvió la mirada, concentrándose intensamente en las manzanas que tenía en las manos. Miguel dice que has estado llamando a casa, pasando con el coche, que tiraste piedras a nuestras ventanas la semana pasada. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué? Emma, no. No he llamado desde su cumpleaños. No he pasado por vuestra casa. Y nunca tiraría nada contra vuestras ventanas. ¿Por qué crees que haría algo así? Pero mientras protestaba, pude ver la duda insinuándose en su expresión. Miguel me enseñó la grabación de la cámara de seguridad de nuestro vecino. Dijo que eras tú. No era yo, dije, mi voz elevándose ligeramente antes de contenerme y bajarla de nuevo. Emma, te lo juro, no era yo. No he estado cerca de vuestra casa desde esa noche. No te mentiría sobre esto. Me estudió la cara durante un largo momento, y pude verla vacilar. Pero entonces otra voz cortó nuestra conversación como un cuchillo. «Emma, ¿qué haces aquí?» Miguel apareció al final del pasillo de la frutería, y la transformación en el comportamiento de Emma fue inmediata y desgarradora. Sus hombros se tensaron, su rostro palideció y se apartó de mí como si yo fuera radiactiva. «Solo estaba comprando», dijo rápidamente. «Laura, ya se iba». Los ojos de Miguel se clavaron en los míos con una intensidad que me dio un escalofrío. «Mamá, ¿qué te dije sobre mantenerte alejada de nosotros?» Miguel, no la estaba molestando. Simplemente nos hemos encontrado. Estaba siendo educada. ¿Educada? Su voz se estaba volviendo más fuerte, atrayendo las miradas de otros clientes. ¿A eso llamas acosar a mi mujer embarazada? ¿Seguirnos por toda la ciudad? ¿Vandalizar nuestra propiedad? Yo nunca he vandalizado nada, dije, pero mi voz sonaba débil incluso para mis propios oídos. Miguel, me conoces. Sabes que yo nunca... Ya no te conozco, dijo, y el asco en su voz era inconfundible. La madre que creía conocer no habría intentado destruir mi matrimonio basándose en mentiras. La madre que creía conocer no habría disgustado a mi mujer embarazada. La madre que creía conocer no nos estaría acosando. No os estoy acosando, susurré, consciente de que estábamos atrayendo a una multitud. Otros compradores habían dejado de fingir que examinaban la fruta y observaban abiertamente nuestro drama familiar desarrollarse en el pasillo 3. Entonces explica la grabación de seguridad, dijo Miguel. Explica por qué alguien que se parece exactamente a ti estaba tirando piedras a nuestra casa a las 2 de la mañana el martes pasado. Lo miré, genuinamente desconcertada. Miguel, yo estaba en casa el martes por la noche.
Estaba viendo películas antiguas y me quedé dormida en el sofá. No he estado cerca de vuestra casa desde tu cumpleaños, te lo juro. Pero podía ver que no me creía. Peor aún, podía ver que Emma tampoco me creía. Tenían una grabación de seguridad. Tenían pruebas. Y aquí estaba yo, la mujer que ya había sido tachada de mentirosa y alborotadora, pidiéndoles que creyeran mi palabra por encima de una prueba en vídeo. «Aléjate de nosotros», dijo Miguel, su voz resonando claramente por toda la sección de frutería. «Aléjate de mi mujer, aléjate de mi casa, aléjate de mi familia. Si te vuelvo a ver cerca de Emma, llamo a la policía». Tomó a Emma del brazo y la guió lejos, dejándome sola entre las manzanas y las naranjas, mientras los extraños miraban y susurraban. Oí fragmentos de sus conversaciones mientras estaba allí, paralizada por la humillación. Nunca he visto nada igual, acosando a su propio hijo. Pobre chica embarazada. Hay gente que no sabe cuándo parar. Abandoné mi carrito de la compra y salí de la tienda, con las mejillas ardiendo de vergüenza. En el aparcamiento, me senté en mi coche e intenté dar sentido a lo que acababa de ocurrir. ¿Alguien que se parecía a mí había tirado piedras a su casa? ¿Alguien me estaba suplantando, haciéndome parecer aún peor de lo que ya parecía? ¿O estaba perdiendo la cabeza? ¿El estrés y el aislamiento finalmente me habían llevado a hacer cosas que no podía recordar? ¿Me estaba convirtiendo en la anciana inestable que todos parecían creer que era? Esa noche, me senté a la mesa de mi cocina con álbumes de fotos esparcidos a mi alrededor, como piezas de un puzzle que no podía resolver. Fotos de los primeros pasos de Miguel, su graduación, el día de su boda. Fotos de navidades familiares, fiestas de cumpleaños y cenas de domingo cuando todos éramos felices y estábamos unidos. Fotos de Emma en la fiesta de bienvenida de su bebé, radiante de alegría, su mano en la mía mientras nos reíamos de algo que no podía recordar. ¿Cuándo se había torcido todo tanto? ¿Cuándo me había convertido en la villana en la vida de estas personas en lugar de la mujer que había sacrificado todo para protegerlas? Me encontré mirando una foto en particular. Miguel a los 8 años, con los brazos alrededor de mi cuello, después de que lo sorprendiera recogiéndolo temprano del colegio, para llevarlo a tomar un helado. El amor puro en sus ojos, la confianza absoluta en que su madre siempre estaría ahí para él, que siempre elegiría su felicidad por encima de su propia comodidad. Ese niño había desaparecido. El hombre que me había mirado hoy en el supermercado era un extraño con la cara de mi hijo, capaz de crueldades que aquel niño nunca habría podido imaginar. Cerré los álbumes de fotos y fui a mi dormitorio, donde guardaba lo único que nunca le había mostrado a nadie. La única prueba que podría explicarlo todo, justificarlo todo, quizá incluso salvar lo que quedaba de mi relación con mis hijos. Pero usarla destruiría a otras personas. Personas inocentes que ya habían sufrido suficiente. Personas que confiaban en mí para guardar sus secretos de la misma manera que yo había guardado los míos durante tantos años. Saqué la carpeta de cartón del cajón de mi cómoda y la sostuve en mis manos, sintiendo el peso de 35 años de silencio. Dentro había documentos, fotografías, extractos bancarios, pruebas de cosas que cambiarían la forma en que mis hijos veían a su padre, su infancia, toda su comprensión de quiénes eran realmente. Los había estado protegiendo de esta verdad toda su vida, pero quizá la protección había sido un error. Quizá las mentiras que había contado para no herir sus sentimientos solo habían creado un espacio para que florecieran nuevas mentiras. Dejé la carpeta en mi mesita de noche y la miré fijamente hasta el amanecer, sabiendo que una vez que la abriera, no habría vuelta atrás. Todos entenderían finalmente por qué había reconocido las señales de la traición de Miguel tan rápidamente, por qué había estado tan desesperada por advertir a Emma, pero también descubrirían que el padre que habían amado y llorado durante 15 años también había sido un extraño. Descubrirían que los recuerdos de su infancia estaban construidos sobre cimientos de engaño y traición. Descubrirían que yo había estado guardando secretos que hacían que la aventura de Miguel pareciera una indiscreción menor. Mientras el sol salía por la ventana de mi dormitorio, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a quedarme callada más tiempo.
No iba a proteger a personas que no me habían mostrado más que crueldad. No iba a cargar con los secretos de otros mientras ellos destruían mi reputación y mis relaciones. Pero todavía tenía algo de lo que se habían olvidado. Algo que les haría entender que su madre no estaba loca, ni era vengativa o inestable. Algo que demostraría que había estado diciendo la verdad todo el tiempo. Durante 3 días, llevé esa carpeta de cartón conmigo a todas partes. A correos, a la farmacia, incluso a la pequeña cafetería donde había empezado a desayunar sola, porque cocinar para una sola persona se sentía demasiado como admitir la derrota. La carpeta reposaba junto a mi taza de café como un arma cargada, pesada de posibilidades que no estaba segura de tener el valor de desatar. Fue el jueves por la mañana cuando finalmente entendí que no me estaba volviendo loca. Estaba sentada junto a la ventana de mi salón, tomando café y viendo cómo el barrio despertaba, cuando la vi. Una mujer de mi edad, con el mismo pelo gris plateado, la misma complexión general, llevando un abrigo que se parecía notablemente a uno que yo tenía. Pasaba por delante de mi casa, moviéndose con determinación, pero algo en su forma de andar parecía extraño, demasiado deliberado, demasiado teatral. Agarré mis prismáticos, los que usaba para observar pájaros, y enfoqué su figura que se alejaba. Cuando giró en la esquina, vislumbré su perfil y se me heló la sangre. No era yo, pero podría haberlo parecido desde la distancia. Alguien había estado estudiando muy cuidadosamente mi apariencia, mis gestos, mi forma de vestir. Alguien quería que mi familia pensara que estaba perdiendo la cabeza. Esa tarde, hice algo que no había hecho en semanas. Cogí el coche y conduje decididamente por la ciudad, pero no para espiar a mi familia. En lugar de eso, fui a la biblioteca municipal y pasé 3 horas investigando registros públicos, escrituras de propiedad y artículos de periódicos archivados. Información que había sido pública durante décadas, pero que nunca había pensado en conectar antes. Las piezas que surgieron pintaron un cuadro que debería haber visto años atrás. Jessica, la mujer con la que supuestamente Miguel tenía una aventura, no era solo una compañera de trabajo. Era la hija de Ricardo Hoyos, el hombre que había comprado la empresa de construcción de nuestra familia después de la muerte de mi primer marido. La misma empresa que había quebrado misteriosamente solo 6 meses después de la venta, dejando a docenas de empleados sin las pensiones que les habían prometido. Más interesante aún, Jessica había estado prometida hacía 3 años con un hombre llamado Tomás Morales, sin parentesco con nosotros a pesar del apellido, que había muerto en un accidente de coche que fue noticia de primera plana por las extrañas circunstancias. Su coche se había salido de la carretera en una noche perfectamente despejada, en un tramo de autovía que había conducido cientos de veces. Me quedé en el aparcamiento de la biblioteca mientras se ponía el sol, mirando fotocopias de artículos de periódico e intentando entender lo que estaba viendo. Patrones de accidentes convenientes y quiebras de empresas. Patrones de mujeres jóvenes que se casaban con hombres con dinero y propiedades, solo para convertirse en viudas en circunstancias que planteaban preguntas, pero nunca exigían investigaciones. Mi teléfono sonó, sacándome de mi trance investigador. El identificador de llamada mostraba un número que no reconocí, pero algo me hizo contestar. ¿Señora Morales? La voz era joven, femenina, nerviosa. Esto va a sonar una locura, pero creo que tenemos que hablar. Sobre su hijo Miguel. Sobre Jessica Hoyos. Sobre cosas que pasaron hace mucho tiempo. ¿Quién es? Pregunté, aunque mi corazón ya latía con expectación. Me llamo Carolina Pascual. Trabajo en la compañía de seguros. He estado gestionando algunas reclamaciones que no tienen sentido a menos que alguien haya sido muy bueno haciendo que los accidentes parezcan naturales. Acordamos vernos a la mañana siguiente en una cafetería a 3 pueblos de distancia, en algún lugar donde era poco probable que nos reconocieran. Carolina resultó ser una mujer menuda de unos 40 años, con ojos agudos, y el tipo de comportamiento cuidadosamente controlado que sugería que había visto demasiado y confiaba en muy poco. He sido investigadora de seguros durante 12 años, dijo sin preámbulos, deslizando una gruesa carpeta sobre la mesa.
Me especializo en reclamaciones dudosas, particularmente pólizas de vida que se pagan en circunstancias sospechosas. La muerte de su exmarido hace 15 años saltó en nuestro sistema cuando estaba cruzando referencias de algunos casos recientes. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos que nunca había visto, papeles del seguro, informes médicos, fotografías de la obra donde supuestamente mi primer marido se había caído mortalmente. Pero estos no eran los informes edulcorados que me habían dado en su momento. Estos mostraban detalles que planteaban preguntas inquietantes sobre cómo un experimentado trabajador de la construcción había logrado caerse de un andamio que él mismo había inspeccionado esa mañana. Había rastros de un sedante en su sangre, continuó Carolina, observando mi rostro con atención. No lo suficiente como para matarlo, pero sí para afectar su equilibrio, su tiempo de reacción. El forense lo dictaminó como accidental, porque la cantidad era tan pequeña que podría haberse explicado por un medicamento recetado, pero su marido no estaba tomando ningún medicamento con receta. Me quedé mirando el informe de toxicología, recordando aquella última mañana. David había estado inusualmente cansado, quejándose de sentirse aturdido y sin equilibrio. Le sugerí que se quedara en casa, pero él insistió en que tenía una reunión importante con posibles inversores. Inversores que, resultó, nunca habían existido. Hay más, dijo Carolina suavemente. El anterior prometido de Jessica Hoyos, Tomás Morales, el mismo patrón, rastros de sedantes, muerte accidental, un pago de seguro de vida que fue a parar a su afligida prometida. Y hay otros 3 casos en provincias cercanas en los últimos 7 años. Todos hombres que murieron en accidentes después de casarse o prometerse con mujeres conectadas a los intereses comerciales de la familia Hoyos. El café de mi taza se había enfriado, pero no podría haberlo tragado de todos modos. Sentía la garganta como si alguien la hubiera llenado de arena. ¿Me está diciendo que Jessica mató a mi marido? Estoy diciendo que hay un patrón que merece ser investigado. Y estoy diciendo que su hijo podría estar en peligro. Esa noche, me senté a la mesa de mi cocina con la carpeta de Carolina extendida frente a mí, junto a la carpeta de cartón que había estado llevando durante días. 2 misterios diferentes que empezaban a parecer la misma historia contada desde ángulos distintos. Dentro de mi carpeta estaban los documentos que había descubierto hace 15 años, pero que nunca le había mostrado a nadie. Extractos bancarios que mostraban grandes depósitos en efectivo en la cuenta de mi marido de fuentes desconocidas, fotografías de él con una mujer que no era yo, y, lo más condenatorio de todo, una carta de su puño y letra que detallaba su plan para fingir su propia muerte y desaparecer con su amante una vez que llegara el dinero del seguro. Solo que alguien se había asegurado de que su falsa muerte se convirtiera en real. Había pasado 15 años protegiendo a mis hijos del conocimiento de que su padre era un adúltero y un estafador que había planeado abandonarlos. Les había dejado llorarlo como a un héroe que había muerto manteniendo a su familia, en lugar de como a un cobarde que había estado planeando robarle su futuro. Pero ahora entendía que la mujer de esas fotografías, la mujer con la que mi marido había planeado fugarse, había sido la madre de Jessica Hoyos. Y el patrón de seducción, fraude de seguros y accidentes convenientes se había estado repitiendo durante décadas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del mismo número desconocido que me había amenazado semanas antes. Deja de escarbar o acabarás como tu marido. Algunos accidentes son de familia. Pero esta vez, en lugar de miedo, sentí algo que no había experimentado en meses. Claridad. No dolor, no confusión. No la necesidad desesperada de ser comprendida y perdonada. Esto era algo más nítido, más limpio. Era un propósito. Fui a mi dormitorio y saqué una pequeña cámara digital que había comprado hacía años pero que apenas había usado. Luego me senté frente a mi ordenador, el mismo ordenador donde había aprendido a enviar correos electrónicos y buscar recetas, y empecé a escribir. No una carta a mis hijos, no una súplica de perdón, no una explicación de mis actos. Estaba escribiendo un relato detallado de todo lo que había descubierto, todo lo que había observado, todo lo que sospechaba, nombres, fechas, registros financieros,
patrones de comportamiento que se remontaban a décadas. Estaba creando un registro que protegería a Miguel incluso si yo no podía, porque finalmente había entendido contra qué estaba luchando realmente. No se trataba de un matrimonio que se desmoronaba o de un hijo que había perdido la fe en su madre. Se trataba de depredadores que habían estado operando a plena vista durante años, destruyendo familias y matando a hombres incómodos, mientras todos culpaban a las víctimas de su propia desgracia. Mientras escribía, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La mujer derrotada que había sido humillada por su propio hijo en un supermercado había desaparecido. La madre desesperada que había tirado una tarta con el corazón roto había desaparecido. Lo que quedaba era alguien más dura, más inteligente e infinitamente más peligrosa de lo que nadie en mi familia había imaginado jamás. Alguien que había pasado 35 años aprendiendo a ser invisible, a observar, a recopilar información mientras todos asumían que solo era una anciana inofensiva que no entendía las complejidades de la vida moderna. Estaban a punto de descubrir exactamente cuánto entendía realmente esta anciana inofensiva y hasta dónde llegaría una madre para proteger a su hijo, incluso cuando ese hijo ya no quisiera su protección. Pasé la semana siguiente moviéndome como un fantasma por mi propia vida, pero ahora era intencionado. Si antes me había sentido invisible porque me habían relegado a los márgenes, ahora me hacía invisible porque la invisibilidad era poder. La gente no observa lo que no puede ver, y ciertamente no sospecha de lo que se niega a reconocer. Cada mañana, conducía a diferentes lugares de la ciudad, el parque donde las madres jóvenes llevaban a sus hijos, la cafetería donde los empresarios tenían sus reuniones, el banco donde trabajaba Jessica Hoyos. No estaba acosando ni molestando a nadie. Estaba estudiando, aprendiendo patrones, entendiendo rutinas, convirtiéndome en el tipo de observadora que mi familia nunca había imaginado que podría ser. Jessica era guapa, de esa manera pulida y profesional que los hombres de la edad de Miguel encuentran irresistible. 31 años, según el directorio de empleados que había encontrado en Internet, con el pelo rubio miel y el tipo de sonrisa segura que sugería que nunca había dudado de su capacidad para conseguir lo que quería. Conducía un coche de lujo que estaba muy por encima de lo que su sueldo de empleada de banca debería permitirle. Vestía ropa de diseño que hablaba de recursos que no aparecían en ningún registro financiero público. Más reveladores eran sus acompañantes en las comidas. 3 veces esa semana, la observé reunirse con hombres mayores con trajes caros que le entregaban sobres sobre las mesas de los restaurantes. Transacciones de negocios que parecían casuales pero se sentían orquestadas. Dinero cambiando de manos de formas que no dejaban rastro en papel. Empecé a llevar una pequeña libreta, anotando matrículas, apuntando horas y lugares, documentando un patrón de comportamiento que pintaba un cuadro que nadie más estaba buscando. Porque, ¿quién sospecharía que una respetada empleada de banca formaba parte de algo siniestro? ¿Quién imaginaría que una joven que planeaba casarse con un constructor de éxito no era más que afortunada en el amor? Pero yo había aprendido a reconocer a los depredadores. Tenían muchas caras, pero todos tenían los mismos ojos. Calculadores, pacientes, siempre buscando una debilidad que explotar. El miércoles por la tarde, tomé una decisión que habría aterrorizado a la mujer que era hace un mes. Conduje hasta la oficina de Miguel, no para enfrentarme a él o suplicar perdón, sino para observarlo en su entorno natural, para ver cómo interactuaba con Jessica cuando pensaban que nadie importante estaba mirando. Su empresa de construcción ocupaba un pequeño edificio en la zona industrial de la ciudad, rodeado de patios de maquinaria y equipos que representaban el imperio que había construido desde cero. Me había sentido tan orgullosa cuando empezó este negocio. Había contribuido con mis propios pequeños ahorros para ayudarle a comprar su primer camión. Ahora estaba sentada en mi coche al otro lado de la calle, preguntándome si estaba viendo la historia repetirse de la manera más terrible posible. El coche de Jessica ya estaba en el aparcamiento cuando Miguel llegó a la 1. A través de las ventanas de la oficina, pude verlos hablando animadamente.
Su lenguaje corporal sugería una intimidad que iba mucho más allá de la colaboración profesional, pero a medida que observaba más tiempo, algo más surgió, algo que me heló la sangre. Miguel no era el seductor seguro de sí mismo que había imaginado. Parecía cansado, estresado, incluso asustado. Cuando Jessica puso su mano en su brazo, él no se inclinó hacia el contacto, se tensó, como si su afecto conllevara algún tipo de amenaza. Cuando ella se rió de algo que él dijo, su sonrisa no llegó a sus ojos. Este no era un hombre disfrutando de una aventura. Era un hombre atrapado por algo que no entendía del todo. Me quedé en ese aparcamiento durante 3 horas, haciendo fotos con el teleobjetivo que Carolina me había prestado, documentando interacciones que contaban una historia muy diferente a la que yo había estado asumiendo. Cuando Jessica finalmente se fue, Miguel se sentó solo en su escritorio durante otra hora, con la cabeza entre las manos, pareciendo un hombre que intenta resolver un problema que no tiene buenas soluciones. Esa noche, hice algo que no había hecho desde el desastre de su cumpleaños. Llamé al número de la oficina de Miguel, sabiendo que a menudo trabajaba hasta tarde y esperando pillarlo cuando Jessica no estuviera cerca para influir en lo que decía. Construcciones morales. Su voz sonaba agotada. Miguel, soy tu madre. Por favor, no cuelgues. Hubo una larga pausa, y pude oír su respiración al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz era diferente a como había sido en semanas, menos enfadada, más asustada. Mamá, no puedo hablar contigo. Sabes que no puedo. Miguel, sé lo de Jessica, sé lo de su familia, sé lo del patrón de accidentes y pagos de seguros. Y sé que estás en peligro. Otra pausa, más larga esta vez. ¿De qué estás hablando? La muerte de tu padre no fue un accidente, Miguel. La madre de Jessica estaba involucrada con tu padre antes de que muriera. Y ahora Jessica está contigo, el mismo patrón, 35 años después. Mamá, me estás asustando. Estás hablando como... Su voz se apagó. ¿Cómo qué? ¿Como una vieja loca? Miguel, necesito que me escuches de verdad. ¿Te ha pedido Jessica que aumentes tu seguro de vida recientemente? ¿Te ha sugerido algún cambio en tu testamento? ¿Ha estado cocinando para ti, trayéndote bebidas, algo que pueda explicar por qué te has sentido cansado o sin equilibrio últimamente? El silencio que siguió duró tanto que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo sabías lo del seguro? Mi corazón se rompió y se aceleró al mismo tiempo. Porque es lo que hacen, Miguel. Es lo que la familia de Jessica ha estado haciendo durante décadas. Encuentran hombres de éxito, hacen que se enamoren, y luego organizan accidentes que parecen naturales, pero no lo son. Mamá, esto es una locura. ¿Estás hablando de asesinato? Sí, lo estoy. Y si no te alejas de Jessica Hoyos, vas a ser su próxima víctima. Oí movimiento al otro lado de la línea. Pasos. Una puerta cerrándose. Cuando volvió a hablar, su voz estaba amortiguada, como si se estuviera escondiendo en un armario o en el baño. Tiene llaves de todo, dijo de repente. De mi oficina, de mi casa, de mi furgoneta. Dijo que quería ayudar con el papeleo del negocio, pero ha estado revisando mis archivos cuando no estoy. Y lo del seguro. Dijo que deberíamos aumentar la póliza por la llegada del bebé. Lo hizo parecer romántico, como si estuviera pensando en nuestro futuro. Miguel, ¿dónde está ella ahora? Con Emma. Se ofreció a llevar a Emma a comprar cosas para el bebé. Dijo que deberían estrechar lazos como cuñadas. Llevan fuera horas. El terror recorrió mis venas como agua helada. Llama a Emma, ahora mismo. Dile que se aleje de Jessica inmediatamente. Mamá, no puedo simplemente... Miguel, llama a tu mujer ahora mismo y dile que vaya a un lugar público con mucha gente. No le expliques por qué, solo haz que se aleje de Jessica. Le oí marcar. Oí el teléfono sonar y sonar antes de saltar al buzón de voz. No contesta, dijo, y pude oír cómo el pánico empezaba a crecer en su voz. Inténtalo de nuevo. Sigue intentándolo. ¿Y Miguel? Nos vemos en la comisaría de la calle Mayor. Trae cualquier papel que Jessica haya estado manejando, cualquier documento que te haya pedido que firmes, cualquier cosa que haya tocado. Vamos a terminar con esto esta noche. Pero mamá,
¿Y si te equivocas? ¿Y si Jessica realmente me quiere y tú solo estás? Entonces pareceré una tonta y podrás ingresarme en un centro de salud mental. Pero si tengo razón, Miguel, si tengo razón, entonces Emma y tu bebé están en peligro ahora mismo. Después de colgar, me senté en mi coche por un momento, mirando mi teléfono y rezando para no llegar demasiado tarde. Luego arranqué el motor y conduje hacia la comisaría, llamando a Carolina Pascual por el camino. Carolina, soy Laura. Creo que Jessica va a hacer su movimiento esta noche. Miguel no puede localizar a Emma, y Jessica ha estado con ella durante horas. Ya me he adelantado, dijo Carolina, con la voz tensa. He estado monitorizando las tarjetas de crédito de Jessica. Usó una hace 20 minutos para comprar una gran cantidad de somníferos de venta libre en una farmacia al otro lado de la ciudad. Mucho más de lo que nadie necesitaría para uso personal. ¿Dónde? Farmacia Miller en la calle del Olmo. Pero Laura, también acabo de recibir una llamada de un hospital de la provincia de al lado. Una joven embarazada fue ingresada inconsciente después de un accidente de coche. El coche se salió de la carretera sin razón aparente. La mujer está viva, pero por poco. Mi mundo se tambaleó. ¿Emma? Todavía no lo sé. ¿Pero Laura? El coche estaba a nombre de Jessica Hoyos. Pisé el acelerador a fondo, corriendo hacia una confrontación que debería haber iniciado semanas atrás. A lo lejos, pude ver la furgoneta de Miguel entrando en el aparcamiento de la comisaría, y supe que lo que sucediera a continuación determinaría si salvaba a mi familia o la perdía para siempre. Pero por primera vez en meses, no tenía miedo del resultado. Estaba lista para lo que viniera. El vestíbulo de la comisaría parecía un campo de batalla donde todas las mentiras de los últimos meses finalmente se encontrarían con la verdad que había estado cargando sola. Miguel ya estaba allí cuando llegué, caminando de un lado a otro con una carpeta de cartón en las manos, su rostro pálido con una mezcla de miedo y una incipiente comprensión. Cuando me vio entrar por las puertas de cristal, algo se rompió en su expresión. No ira esta vez, sino un alivio desesperado de que alguien más finalmente entendiera el peligro que él había estado demasiado ciego para ver. «Mamá», dijo. Y fue la primera vez en semanas que esa palabra sonó a amor en lugar de a acusación. El teléfono de Emma sigue saltando directamente al buzón de voz. Llevo 40 minutos llamando. La inspectora Sara Campos escuchó nuestra historia con el tipo de escepticismo profesional que me hizo agradecer que Carolina Pascual ya estuviera en camino con la documentación. Miguel extendió sus papeles sobre el escritorio de ella. Documentos del seguro, contratos de la empresa, formularios financieros que Jessica le había estado ayudando a organizar. Ha estado muy interesada en mis bienes, dijo Miguel, con la voz hueca de comprensión. La casa, el negocio, mis planes de pensiones. Dijo que era porque quería asegurarse de que Emma y el bebé estuvieran protegidos si algo me pasaba. La inspectora Campos cogió uno de los documentos, estudiando la letra de Jessica en los márgenes. ¿Y dice que su madre tiene preocupaciones sobre el historial familiar de la señorita Hoyos? Antes de que pudiera responder, Carolina Pascual irrumpió por las puertas de la comisaría, cargando 2 grandes cajas de archivos y un ordenador portátil. «Inspectora Campos, soy Carolina Pascual, investigadora de seguros. Creo que hablamos por teléfono sobre el caso Hoyos». Lo que siguió fue la hora más reivindicativa y aterradora de mi vida. Carolina extendió sus pruebas sobre 3 escritorios: registros financieros, certificados de defunción, pagos de seguros y, lo más condenatorio de todo, un patrón que conectaba 7 muertes sospechosas a lo largo de 15 años. Todos hombres que habían estado involucrados con mujeres relacionadas con la familia Hoyos. Todas las muertes dictaminadas como accidentales. Todas resultando en sustanciales pagos de seguros que de alguna manera encontraban su camino hacia cuentas en paraísos fiscales controladas por Ricardo Hoyos. La muerte de su padre, dijo Carolina a Miguel, señalando un grueso expediente. Mostró rastros de diazepam en su torrente sanguíneo. Lo justo para afectar a su equilibrio y coordinación. No lo suficiente como para causar un deterioro evidente. El mismo cóctel de fármacos ha aparecido en otros 4 casos. Miguel se quedó mirando el informe de toxicología.
y yo vi cómo 35 años de creencias se desmoronaban en su mente. Pero se cayó de un andamio. Fue un accidente laboral, un andamio que había sido manipulado, continuó Carolina. Los pernos aflojados, lo justo para que se diera bajo presión. Su padre fue drogado, estaba desorientado, y luego lo pusieron en una situación diseñada para que pareciera una negligencia en el trabajo. La inspectora Campos ya estaba usando su radio, enviando patrullas para buscar el coche de Jessica y emitiendo una orden de búsqueda para Emma. Pero pude ver en su expresión que todos compartíamos el mismo terrible miedo. Si Jessica había seguido el patrón de su familia, puede que ya fuera demasiado tarde para ayudar a Emma. «Hay algo más», dijo Carolina, su voz suave pero urgente. «Hemos rastreado los movimientos de Jessica durante los últimos 6 meses. Ha estado aprendiendo sistemáticamente las rutinas de Emma, haciéndose su amiga, ganándose su confianza. Los extractos de las tarjetas de crédito de Emma muestran comidas regulares, viajes de compras, visitas a spas. Jessica ha estado estudiando a su objetivo durante meses». El teléfono de Miguel sonó, y todos nos quedamos helados cuando miró el identificador de llamada. «Es Jessica», susurró. «Contesta», dijo la inspectora Campos, haciendo un gesto a sus compañeros para que empezaran a rastrear la llamada. «Actúa con normalidad. No dejes que sepa que la hemos descubierto». La mano de Miguel temblaba mientras pulsaba el botón de respuesta. «¿Jessica? ¿Dónde estáis? He estado intentando localizar a Emma». «Oh, Miguel, gracias a Dios». La voz de Jessica se oía claramente a través del teléfono, dulce, preocupada y absolutamente convincente. Emma empezó a sentirse mareada mientras estábamos de compras. Creo que podría estar relacionado con el embarazo, pero me asusté y decidí llevarla al hospital. Estamos en el Hospital Santa María ahora. ¿Está bien? ¿Puedo hablar con ella? Está descansando. El médico dijo que solo necesita líquidos y observación. ¿Por qué no te vienes? Trae su bolsa para pasar la noche, por si acaso quieren dejarla en observación. La inspectora Campos ya estaba haciendo señales a sus agentes, pero agarré el brazo de Miguel antes de que pudiera aceptar la petición de Jessica. «Pregúntale en qué habitación», susurré. «Pídele que te ponga a Emma al teléfono». «¿En qué habitación estáis?», preguntó Miguel. «¿Y puedo saludar a Emma? Sé que querrá oír mi voz». Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para confirmar lo que todos sospechábamos. «Está con el médico ahora mismo. Habitación 314. Ven rápido, ¿vale? Estoy muy preocupada por ella». La inspectora Campos ya se estaba coordinando con el hospital, y en cuestión de minutos tuvimos la confirmación de que ninguna Emma Morales era paciente en el Hospital Santa María. Y lo que es más importante, las cámaras de seguridad del aparcamiento del centro comercial habían captado imágenes de Emma desplomándose junto al coche de Jessica a las 15:47. Se había visto a Jessica metiendo el cuerpo inconsciente de Emma en su vehículo. «La tiene ella», dijo Miguel, y la devastación en su voz me recordó al niño asustado que solía correr a mi habitación durante las tormentas. «Tiene a mi mujer y a mi hijo». Pero Carolina estaba estudiando la pantalla de su portátil con creciente entusiasmo. «Miguel, ¿sabe Jessica lo del rastreador GPS que tenéis en las furgonetas de la empresa?» «¿Qué? No, ¿por qué iba a...?» «Espera». Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Me pidió prestada la furgoneta la semana pasada. Dijo que su coche estaba en el taller y que necesitaba recoger algo pesado para la oficina. Los dedos de Carolina volaron sobre el teclado. Instaló un rastreador, pero eso significa... Levantó la vista con la primera sonrisa genuina que había visto en alguien en semanas. «Significa que podemos encontrarla». Los siguientes 20 minutos parecieron los más largos de mi vida. Observamos la señal del GPS en la pantalla de Carolina, siguiendo la ruta de Jessica por carreteras secundarias hasta un complejo de naves abandonadas a unos 30 kilómetros de la ciudad. La inspectora Campos se coordinó con los equipos de respuesta de emergencia mientras Miguel llamaba a los padres de Emma y yo intentaba procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Mamá», dijo Miguel de repente, buscando mi mano. «Lo siento mucho. Todo lo que intentaste decirme, todo sobre lo que intentaste advertirnos. Debería haberte escuchado. Debería haber confiado en ti.
Apreté sus dedos, sintiendo los callos de años de trabajo en la construcción, recordando cuando esas manos eran lo suficientemente pequeñas como para caber completamente en las mías. Estabas protegiendo a tu familia de la única manera que sabías. Eso es lo que hacen los hombres buenos. Pero tú también nos estabas protegiendo, y yo te convertí en el enemigo en lugar de escuchar lo que intentabas decir. Miguel, ya hablaremos del perdón más tarde. Ahora mismo, tenemos que centrarnos en traer a Emma y al bebé a casa sanos y salvos. La inspectora Campos se acercó a nosotros, su radio crepitando con noticias de los equipos en el terreno. Hemos rodeado el complejo de naves. Las imágenes térmicas muestran a 2 personas dentro. Una en movimiento, otra inmóvil. Vamos a entrar. Lo que siguió fue la hora más larga de mi vida. Miguel y yo nos sentamos en aquella comisaría, cogidos de la mano como no lo habíamos hecho desde que era un niño, esperando noticias que determinarían si nuestra familia sobreviviría a esta pesadilla intacta. Cuando la radio de la inspectora Campos finalmente crepitó con las palabras «Sospechosos detenidos, víctima consciente y responde a estímulos», Miguel se derrumbó por completo, no con las lágrimas de rabia de un hombre que había sido traicionado, sino con los sollozos de alivio de un padre que casi lo había perdido todo. Emma fue trasladada de urgencia al hospital, deshidratada y drogada, pero viva. El latido del corazón del bebé era fuerte. Jessica Hoyos fue arrestada junto con 2 cómplices que habían estado preparando lo que los investigadores determinaron más tarde que habría sido escenificado como un trágico accidente de coche involucrando a una mujer embarazada que se había salido de una carretera secundaria en la oscuridad. Mientras conducíamos hacia el hospital, Miguel estuvo en silencio durante un buen rato antes de hablar finalmente. «Mamá, ¿cómo lo sabías? ¿Cómo viste lo que yo no podía ver?» Pensé en todas las formas en que podría responder a esa pregunta. Podría hablar de la experiencia, de reconocer patrones, de la sabiduría que proviene de sobrevivir a una traición. Pero al final, la verdad era más simple que todo eso. «Porque soy tu madre», dije. Y a veces esa es la única cualificación que necesitas para ver venir el peligro y luchar con uñas y dientes para proteger a la gente que quieres. Esa noche, sentada en la habitación del hospital de Emma mientras ella dormía a salvo y el bebé pateaba con fuerza contra su vientre, finalmente entendí que algunas luchas merecen la pena, cueste lo que cueste. Algunas verdades merecen ser contadas incluso cuando nadie quiere oírlas. Y a veces, tener razón es menos importante que ser lo suficientemente valiente como para mantenerte firme y sola hasta que el mundo se ponga a la altura de lo que tú ya sabías desde el principio. 3 meses después, estaba en el mismo hospital, donde esta pesadilla casi había terminado en tragedia. Pero esta vez, sostenía en brazos a mi nieta. Emma había insistido en llamarla Gracia. «Porque», dijo, mirándome con lágrimas en los ojos, «tu gracia nos salvó la vida a todos». La niña era perfecta, 10 dedos en las manos, 10 en los pies y los ojos oscuros más hermosos que parecían mirar directamente a través de ti hasta el alma. Mientras la sostenía, no pude evitar pensar en lo cerca que estuvimos de perderla antes de que tuviera la oportunidad de respirar por primera vez. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino de procesos judiciales, terapia familiar y el lento y cuidadoso trabajo de reconstruir una confianza que había sido destrozada por mentiras y malentendidos. Jessica Hoyos y sus cómplices se enfrentaban a múltiples cargos de intento de asesinato, fraude a seguros y asociación ilícita. La investigación había destapado una red de delitos que se extendía a lo largo de 2 décadas, con víctimas en varias comunidades autónomas. Pero más que la justicia legal, lo que me importaba era la sanación que se había producido dentro de nuestra propia familia. Miguel se había mudado de nuevo a casa con Emma durante el último mes de su embarazo, incapaz de soportar la idea de estar en cualquier lugar que Jessica pudiera haber contaminado con su presencia. Había pasado semanas recorriendo su casa con un inspector, identificando todo lo que Jessica había tocado, cada documento que había visto, cada plan que había estado tramando para su destrucción. Lo tenía todo planeado, me dijo una tarde mientras estábamos sentados en la habitación del hospital de Emma, esperando a que avanzara el parto.
hasta el más mínimo detalle de cómo ocurriría el accidente, dónde encontrarían mi furgoneta, qué historia contaría ella sobre cómo intentó salvarme. Incluso tenía organizados los preparativos del funeral. La profundidad de la manipulación de Jessica había sido asombrosa. Había estado drogando a Miguel durante meses con pequeñas dosis de sedantes que lo dejaban cansado, confundido y más susceptible a su influencia. Lo había aislado de su familia, convenciéndolo de que yo me estaba volviendo inestable y celosa de su felicidad. Incluso había contratado a la mujer que se había estado haciendo pasar por mí por el barrio, haciendo creer a mi familia que los estaba acosando cuando simplemente intentaba protegerlos. «Mamá», dijo Miguel ese día, con la voz todavía cargada de culpa, «no sé cómo pedirte perdón por lo que te hice pasar, por las cosas que dije, por la forma en que te traté, por no creerte cuando eras la única persona que podía ver la verdad». Alargué la mano y cogí la suya. Esos dedos fuertes que habían aprendido a construir cosas hermosas a partir de materias primas, igual que el hombre en el que se había convertido, a pesar de todo lo que había intentado destruirlo. «Miguel, uno no se disculpa por ser manipulado por una depredadora profesional. No te disculpas por intentar proteger a tu mujer y a tu hijo de la mejor manera que sabías. Te disculpas por los errores, no por ser humano». Emma había sido la más generosa en su perdón, aunque también había sido la más traumatizada por la experiencia. Los médicos dijeron que 1 hora más bajo la custodia de Jessica habría resultado en daños permanentes tanto para ella como para el bebé. Los sedantes que Jessica había usado fueron elegidos específicamente para causar lo que parecerían complicaciones naturales en el embarazo, un aborto espontáneo que podría atribuirse al estrés o a factores genéticos. «Laura», me dijo Emma una noche mientras preparábamos juntas la habitación del bebé, colgando el móvil musical que había sido para Miguel 32 años atrás. «Te debo una disculpa que es más grande que cualquier cosa que sepa expresar. Intentaste advertirme, y yo elegí creer que sabía más. Elegí confiar en alguien que planeaba matar a mi bebé en lugar de confiar en la mujer que ya había demostrado que moriría por proteger a esta familia. Emma, confiaste en tu marido». Eso es lo que se supone que hacen las esposas. Jessica era muy buena en lo que hacía. Llevaba años practicando, pero Emma negó con la cabeza, con las manos apoyadas protectoramente sobre su vientre. No, fue más que eso. Quería creer que estabas equivocada porque era más fácil que enfrentarme a la posibilidad de que mi vida no fuera tan perfecta como yo quería. Quería creer que solo eras una vieja amargada en lugar de reconocer que tenías una sabiduría que yo necesitaba. La conversación que siguió fue una de las más sanadoras de toda mi vida. Emma me contó que había crecido con una madre que nunca le había advertido de nada, que la había enviado al mundo creyendo que el amor y las buenas intenciones eran suficientes para protegerte de la gente con malas intenciones. Me habló de sentirse perdida cuando se mudó a nuestra ciudad, de lo desesperadamente que había querido una figura materna, pero había sido demasiado orgullosa para admitir que necesitaba orientación. «Creo que una parte de mí te guardaba rencor porque veías un peligro que yo no podía ver, y eso me hacía sentir estúpida e ingenua», admitió. «Era más fácil estar enfadada contigo que admitir que no sabía cómo protegerme a mí misma o a mi bebé». Ahora, sosteniendo a la pequeña Gracia en mis brazos mientras Emma dormía plácidamente y Miguel dormitaba en la silla junto a su cama, reflexioné sobre las lecciones que esta terrible experiencia nos había enseñado a todos. No solo sobre reconocer a los depredadores o confiar en nuestros instintos, sino sobre la diferencia entre proteger a las personas y controlarlas, entre decir la verdad y mantener la paz. La inspectora Campos pasó por allí esa noche para darnos la última actualización sobre el caso de Jessica. Las pruebas que Carolina Pascual había reunido, combinadas con lo que habíamos descubierto, habían sido suficientes para conectar a Jessica con toda la red criminal de su familia. Ricardo Hoyos había sido arrestado en su casa de la Costa del Sol, donde los investigadores encontraron archivos detallados sobre docenas de víctimas potenciales que se remontaban a 20 años atrás. «El caso de su padre ha sido reclasificado oficialmente como homicidio», le dijo la inspectora Campos a Miguel. «La madre de Jessica, Diana Hoyos, murió hace 5 años,
pero encontramos sus diarios detallando exactamente cómo se planeó y ejecutó la muerte de su padre. Puede que nunca obtengan justicia penal por él, ya que los principales responsables están muertos, pero ahora tienen la verdad. La verdad. Era un regalo extraño después de 35 años, protegiendo a mis hijos de realidades dolorosas. Pero había aprendido que la verdad, incluso cuando duele, es siempre mejor que las mentiras que la gente se cuenta a sí misma para evitar la incomodidad. Una semana después del nacimiento de Gracia, Miguel y Emma organizaron una pequeña celebración en su casa. No exactamente una fiesta, sino una reunión de las personas más importantes. Sara voló desde A Coruña con su familia. David subió en coche desde el centro con su pareja. Vinieron los padres de Emma, junto con Carolina Pascual, la inspectora Campos e incluso la señora Hernández de al lado, que había pasado semanas trayendo tortillas de patatas y notas de disculpa después de enterarse de lo que realmente había estado sucediendo. Mientras estaba sentada a la mesa de su comedor, la misma mesa de la que me habían prohibido participar en celebraciones de cumpleaños solo unos meses antes, me sorprendió lo diferente que se sentía todo. No solo porque el peligro había pasado, sino porque todos habíamos aprendido algo sobre la diferencia entre el amor condicional e incondicional. «Quiero decir algo», anunció Miguel, levantándose con una copa de mosto espumoso. «Hace 3 meses, creía que sabía quiénes eran las personas buenas y las malas en mi vida. Creía que sabía quién merecía mi confianza y quién mi recelo. Me equivoqué en casi todo». Me miró directamente, con los ojos brillantes por unas lágrimas que no tenían nada que ver con la tristeza. «Mamá, pasaste meses intentando salvarme la vida mientras yo te trataba como a un enemigo. Sufriste acusaciones, aislamiento y rechazo, y nunca dejaste de luchar por nuestra familia. Jamás, jamás lo olvidaré en el resto de mi vida». Emma se levantó a su lado, moviéndose todavía con cuidado después del parto pero radiante de alegría y alivio. «Laura, quiero que Gracia crezca sabiendo que su abuela es la mujer más fuerte, valiente y persistente que he conocido. Quiero que sepa que a veces, lo más amoroso que puedes hacer es decirle a alguien una verdad que no quiere oír». A medida que la velada llegaba a su fin y nuestra familia se dispersaba gradualmente hacia sus respectivos hogares, me encontré sola con Miguel en su cocina, lavando los platos mientras Emma daba de comer al bebé en el piso de arriba. «Mamá», dijo en voz baja, «no paro de pensar en todos los años que papá estuvo muerto, y en cómo nunca dijiste nada malo de él, incluso después de descubrir que planeaba dejarnos. Nos dejaste creer que era un héroe que murió manteniendo a su familia». Sequé un plato lentamente, pensando en cómo responder. «Miguel, los niños necesitan poder querer a sus padres, incluso cuando esos padres tienen defectos. Tu padre tomó decisiones terribles, pero también me dio 3 hijos maravillosos que se convirtieron en adultos increíbles. Quería que conocierais las mejores partes de él, no solo las peores. Pero guardar secretos casi me cuesta la vida». «No», dije con firmeza. Guardar secretos a los niños para proteger su inocencia es diferente de guardar secretos a los adultos para facilitar su destrucción. La familia de Jessica usaba los secretos como armas. Yo los usé como escudos. La intención importa. Miguel se quedó en silencio un largo momento, y luego dijo: «Quiero ser el tipo de padre que protege a Gracia sin mentirle. El tipo de hombre que escucha cuando la gente que le quiere intenta advertirle del peligro». «Ya eres ese hombre», le dije. «Has aprendido de tus errores. Eso es lo que hace la gente buena». Más tarde esa noche, conduciendo a mi casa que ya no se sentía vacía, pensé en lo diferente que podría haber terminado esta historia. Si me hubiera quedado callada para preservar la paz. Si hubiera elegido mi propia comodidad por encima de la seguridad de mi familia. Si hubiera dejado que el miedo a equivocarme silenciara la voz que sabía, absolutamente sabía, que algo terrible estaba a punto de suceder. Al entrar en el garaje, vi un paquete en la puerta de mi casa. Dentro había un álbum de fotos que Emma había preparado. Fotos de la primera semana de vida de Gracia. Imágenes de nuestra familia reunida y completa. Y en la última página, una foto mía sosteniendo al bebé con una nota escrita a mano por Emma.
para la mujer que nos enseñó que el amor a veces parece conflicto y el coraje a veces parece terquedad. Gracias por no rendirte nunca con nosotros, incluso cuando nosotros nos rendimos contigo. Me senté en mi salón esa noche, mirando esas fotos y pensando en la mujer que había sido hace 3 meses, rota, rechazada, dudando de su propia cordura. Luego pensé en la mujer en la que me había convertido, alguien que había aprendido que tener razón no siempre es cómodo, pero siempre es necesario cuando hay vidas en juego. A veces, el mayor regalo que puedes dar a tu familia es negarte a dejar que cometan los mismos errores que una vez te destruyeron a ti. A veces, el amor consiste en mantenerse sola en la verdad hasta que todos los demás encuentren el valor para unirse a ti. Aprendí que a los 67 años, nunca es demasiado tarde para descubrir lo fuerte que eres en realidad, y que esa voz que susurra advertencias en la oscuridad, la voz que la gente descarta como paranoia, amargura o intromisión, es a veces lo único que se interpone entre las personas que quieres y la destrucción total. Gracia durmió plácidamente en su cuna esa noche, protegida por 3 generaciones de mujeres que habían aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre preferible a las mentiras, por cómodas que sean. Y yo también dormí en paz, sabiendo que finalmente le había enseñado a mi familia la lección más importante que había aprendido en mi vida, que el silencio ante el peligro no es paz, es rendición.